Cordial saludo. En este video les hablaremos sobre el capítulo 5, 6 y 7 del libro Reglas y consejos sobre la investigación de Cajal. Capítulo 5. Enfermedades de la voluntad. Muchos que están considerados grandes ilustres y de los que se esperan cada vez más trabajos son en realidad fracasados agrupados en contempladores, eruditos o bibliófilos, organófilos, megalófilos, descentrados y teorizantes. Los contempladores son biólogos naturalistas o químicos que se caracterizan por la contemplación a la naturaleza, aunque solo se fijan en los espectáculos sublimes. Además, solo se fijan especialmente en un tema donde se quedan estancados. Bibliófilos o eruditos. Estos se pasan todo el día entre libros y enciclopedias, viven para sus bibliotecas, que es monumental, aprenden de memoria para luego contar lo aprendido a sus colegas y dejarlos absortos, aunque en realidad sienten piedad de ellos. Megalófilos. Son aquellos que simpatizan, estudian, aman su trabajo personal y honran a su país con admirables conquistas, pero abandonan sus proyectos y confían más tarde en los milagros. A ellos se les podría unir los proyectistas, que son muy optimistas pero no terminan su trabajo. Organófilos. Se sienten mucho aprecio por los instrumentos de observación, y tal es el culto que guardan en el laboratorio para evitar que trabajen sin él. Los descentrados. Son infortunados a quienes circunstancias adversas impusieron oficios inversos a sus indicaciones. Por eso se meten en temas que no les relacionan mucho con su oficio. Los teorizantes. Son cultos superiormente dotados, pero su pereza puede más que sus actitudes. Tienen talento para orar, odian el laboratorio y sus capacidades para formular hipótesis es buena, y a causa de lo citado anteriormente no consideran grandes logros. Terminar, el consejo para los principales es no fijarse en estos modelos, porque también tienen fallos y además muchos. Capítulo 6. Condiciones sociales favorables a la obra científica. La producción del hombre de la ciencia se halla rigurosamente condicionada por el medio físico y moral. Todos se aferran a la escasez del material, aunque más bien se trata de miseria de voluntad, de entusiasmo. Esto no quita el poseer algunos medios sin que lo sería posible, el proyecto científico, pero otros muchos nos sobran y creemos que son indispensables. Pero eso también ocurre en física, química, filosofía, política y todos los demás oficios. A estos inconvenientes se les llama manía enciclopedia. En segundo lugar, se habla de la gran compatibilidad que existen en el trabajo profesional y la labor investigadora que apoye a estos, las cuales en muchos casos no se pueden separar porque fracasarían. Por cerrar el capítulo, hacer hincapié el científico y la familia no cree que esto sea bueno, pues porque las ideas deben estar aparte de la familia real, o si no, no se logrará nada. Pero a pesar de su abnegación acerca de la ciencia unida al amor, cree que el científico debe estar casado porque un soltero fracasaría más, dado su preocupación sexual es mayor. Asimismo, cuando elija a su mujer, que puede estar entre las siguientes, debe hacer una parte de su investigación, el amor, no mezclarlas. Las clases de mujeres son intelectual, muy indicada porque ayuda en la labor científica, pero poco frecuente, sobre todo en España. opulenta, Es decir, rica, aunque no muy aceptable por sus vicios. artista, Muy antojosa, teatral y complicada.
hacendosa y económica. Sencilla con carácter, dotada con salud física y mental, también es requerida por el investigador porque le apoyará además, es abundante en nuestra sociedad. Capítulo 7. Marcha de la investigación científica. La operación científica debe de tener 3 operaciones sucesivas: observación y experimental, suposición o hipótesis y comprobación. La curiosidad es fundamental en un científico. Al observar no solo hay que mirar, sino aplicar todos los sentidos atentamente y tratar de extraer la máxima información, tanto cuantitativa como cualitativa del fenómeno observado. Asimismo, la observación apoyada por el dibujo no será más fiable para el trabajo. A esto lo llamamos observación. Experimentación. Sobrepuja la importancia de la observación con intervención del método experimental. Se compleja el estudio meramente estático y sin ella los grandes logros no habrían sido posibles. Esta parte es del método, es absolutamente práctica. Hipótesis. Es una suposición que explica un determinado fenómeno que es posible constatar, es decir, puede ser aceptado o descartado por vía experimental. Para su elaboración hay que tener en cuenta lo siguiente: primero, que sea obligatoria, sin ella no se puede explicar el fenómeno. Segundo, que sea constatable por experimentación. Tercero, que sea inimaginable. Cuarto, que resuelva las cuestiones de calidad. Y por último, que sugiera investigaciones que, aunque no nos lleven a buen camino, nos acerquen a él. Las hipótesis son muy importantes y sin ellas las observaciones carecen de sentido. Además, todo investigador debe ser gran creador de hipótesis, aunque no haya normas para elaborarlas. He aquí una serie de ellas que servirán de acuerdo para imaginar. La naturaleza emplea los mismos medios para iguales fines. El estudio del hecho en sus formas sencillas. Toda disposición natural, por caprichosa que parezca, obedece a un fin utilitario. Comprobación. Por último, si la hipótesis no concuerda con la realidad, tras someterla a un análisis, se sustituye esta por otra que será, a su vez, sometida a rigurosos análisis objetivos. Si es válida, tendrá aplicaciones y ramificaciones, una vez convertida en verdad firme a otras esferas del saber. Bueno, muchísimas gracias. Quien les habló fue Milena